Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí. Te pedimos que al abrir tu palabra tú nos dirijas, que tú hables a nuestros corazones y que tú transformes nuestras vidas. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el 2014 se estrenó una película titulada La teoría de todas las cosas. Esta película trataba sobre la biografía de Stephen Hawking. ¿Saben quién fue Stephen Hawking? Fue un físico británico, un señor que andaba en una silla de ruedas que no podía hablar. La teoría del todo fue nominada al Oscar en el 2015, fue muy buena la película y estaba basada en un libro que escribió la primera esposa de Hawking. Lo que más me impactó cuando vi esa película fue una escena. Cuando a Hawking en la universidad lo diagnostican con esclerosis múltiple, el doctor le dice que le quedan 2 años de vida. Él estaba preparando todo para casarse con lo que era su novia en ese momento, que ella asistía a la iglesia anglicana, lo que es la iglesia episcopal aquí en Estados Unidos. Y él era ateo, pero igual decidieron casarse. Y al cabo de unos tantos años, ya pasados los 2 años que le había dado el doctor, y ya tenían 3 hijos, una noche sentados en la sala de su casa, él ya en silla de ruedas, con casi todas sus facultades perdidas, su esposa lo mira y le dice 2 años. Eran 2 años. Esa escena me impactó porque cuando ella le dice eso, ella le está diciendo como yo me casé contigo por 2 años y ya tenemos 3 hijos y están grandes. Me casé contigo para amarte 2 años y ya han pasado más de 2 años, así que ya yo no tengo por qué estar contigo, porque tú no te moriste. Eventualmente se divorciaron, fue su primera esposa. Se divorciaron y ella se casó con el profesor de música de uno de sus hijos. Pero es interesante cómo ese amor que ella tenía por él caducó, porque ya venía de antemano con una fecha de caducidad reprogramada para 2 años. Y muchos de nosotros que profesamos amar, amamos de manera condicional, al igual que esa mujer. Yo te amo, pero si tú no me haces esto. Yo te amo, pero si tú haces aquello. Y yo te amo si pasa esto así. Y yo te amo si pasa de tal forma. Yo te amo si te portas bien. Te amo si me regalas. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, vamos a comenzar leyendo en el versículo 21. Dice: después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en el espíritu. Jesús acababa de lavar los pies de sus discípulos y testificó diciendo: de cierto les digo que uno de ustedes, los 12, ¿qué va a hacer? Me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, que estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara quién era el de quien Jesús hablaba. Entonces él, recostándose sobre su pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó: es aquel para quien yo mojo el bocado de pan y se lo doy. Y mojando el bocado de pan lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que estás haciendo, hazlo pronto. ¿Qué iba a hacer Judas? Que tenía que hacerlo rápido. ¿Traicionar a quién? Traicionar a Jesús. Lo interesante es que inmediatamente después de Judas irse, Jesús empieza a hablar de su glorificación. Luego está lo que es el versículo donde él habla del 11º mandamiento, donde él dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis a los unos a los otros. Versículo 34. Como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. Y luego Jesús pasa a decirle a Pedro: tú me vas a negar. Hay algo muy interesante en los evangelios, y es que los evangelios no siempre cuentan las cosas de la misma forma, y es porque siempre el autor está tratando de enseñarnos algo específico en su manera de narrar lo que está diciendo.
Y aquí lo más que me llama la atención es dónde Juan coloca ese mandamiento. En medio de dos traiciones. ¿Se habían percatado de eso? Jesús anuncia que Judas lo va a traicionar. Dice que se amen como Él ama. Y luego dice que Pedro también lo traicionaría esa misma noche. Y entonces, ¿cómo es esa manera peculiar en la que Jesús ama? Porque en amarse los unos a los otros es un mandamiento que ya está en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio. ¿Qué hay de especial? ¿Qué hace de nuevo ese mandamiento? Es sencillo. Cuando usted se lee el Evangelio de Mateo, se va a encontrar con que los fariseos y los maestros de la ley enseñaban que había que amar al que amaba y que había que odiar al que odiaba. Había que pagar ojo por ojo y diente por diente. Al que te hace bien, bien. Y al que te hace mal, mal. Pero entonces Jesús ahora, como siempre, está rompiendo el esquema. Y le dice a Judas, tú me vas a traicionar, pero yo te amo. Y le dice a Pedro, tú me vas a negar, pero yo te amo. Este es el centro, esa es la razón, ese es el sentido de este nuevo mandamiento. Un amor que no le importa nada más. Ese mismo día Jesús iba a orar por sus discípulos. Y ese mismo día Jesús iba a ser entregado por aquel que mojó el pan. Y al amanecer, aquel que prometió no fallarle, negaría 3 veces y permaneció. Y dice Juan que cuando Pedro negó a Jesús por 3ª vez, Jesús se volvió a mirar. Que cuando Pedro lo vio, él recordó lo que Jesús le había dicho y vino sobre él, vino la culpa. Pero los ojos de Jesús, estoy seguro que eran ojos de perdón y ojos de amor. Cuando leemos este pasaje, no solo debemos encontrarnos con cuánto Jesús nos ama, sino que debemos recordar un fragmento que a mí nunca me gusta decirlo tal cual está en la Biblia. En la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, él dijo, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A mí nunca me gusta decir ese pasaje así, porque entiendo que Dios quizá no me perdone. Siempre me gusta decir, Señor, enséñame a perdonar para yo poder experimentar tu perdón. Y eso es lo que a veces nos falta encontrar en este pasaje de Juan. Es vernos nosotros mismos confrontados con la manera en que Jesús ama. Es difícil amar. Dice el mismo Juan, el que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios. ¿Por qué cosa? Porque Dios es amor. La Biblia entera está unida por un hilo sobre el amor de Dios. Cómo Dios nos ama y cómo Dios viene a buscarnos para salvarnos y para restaurarnos a la creación original. Para devolvernos nuestra dignidad, para devolvernos nuestra experiencia bajo el cuidado de Dios. Pero la iglesia tiene algo en sus manos muy particular. Jesús dice que la característica, en el Evangelio de Juan, dice que la característica distintiva del pueblo de Dios, ¿cuál es? El sábado, el mensaje del tercer ángel, la dieta. ¿Qué dice Juan? En esto conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Y para nadie es un secreto, y para nadie es un misterio, que en medio de nosotros a veces hay traición, a veces hay rencillas, a veces hay discusiones, a veces hay desacuerdos. A veces yo quiero imponerme por encima del otro, a veces el otro se siente ofendido sin yo darme cuenta, a veces llega alguien y lo critica, a veces se levanta un chisme, ocurren todo tipo de cosas. No nos podemos hacer ciegos a la realidad de la iglesia, porque la iglesia está llena de personas que traen arrastrando un mundo de pecados sobre ellos.
En la iglesia hay Pedro que son muy violentos y muy rápidos para hacer las cosas, pero que también son cobardes para meter la cara. Son muy valientes aquí en la punta, pero allá afuera en el trabajo son unos cobardes para representar a Dios. También hay muchos Judas que te saludan, te abrazan y se besan y después dicen, ahí ese me dio el beso de Judas. Pero Jesús amó a Pedro y a Judas. En la iglesia hay Juan y Santiago que se enojan fácilmente, como ese evento cuando le dijeron a Jesús, ¿qué quieres? ¿Que oremos para que baje fuego y los mate a todos? En la iglesia hay gente así también. En la iglesia hay gente como Simón, que viene de ser un problemático en el mundo. Los 12 discípulos eran personas defectuosas, tal cual lo somos usted y yo. Eran 12 hombres sencillos y comunes. Y las mujeres que seguían a Jesús eran igual de defectuosas y tenían su pasado. Una de ellas se dice que era prostituta. Nadie de los que seguían a Jesús tenía una vida incólume e intachable. Mateo era un ladronazo que engañaba a la gente para quedarse con lo que le sobrara de los impuestos. ¿Se imaginan eso? Imagínense que usted vaya todos los años donde alguien o haga un negocio con alguien con esta cuestión de los impuestos y que usted descubra que todo el tiempo lo estuvo engañando y robándole 400 y 500 dólares y de repente se convierte en la iglesia. La primera reacción es no quererle hablar porque me engañaba. Durante 3 años me robó 500 dólares, son 1.500 que se quedó de los míos. No lo voy a hablar porque es un ladrón, pero Dios lo perdonó y está ahí sentado. ¿A cuántos no le robó Mateo cuando cobraba los impuestos? ¿A cuántos no le robó Zaqueo cuando cobraba los impuestos? Pero recibieron el perdón y sus vidas fueron transformadas. O una mujer que llega a la iglesia, ay, yo no voy a juntar con ella porque ella tiene un mal historial en el mundo. ¿Y qué hacemos con María Magdalena? ¿La borramos de la Biblia? ¿Jesús no se juntaba con María Magdalena? O aquella mujer que fue y le lavó los pies con sus lágrimas y se los secó con el pelo. Jesús le dio una patada a su sapo, pegarte. Así le dijo, sí, un perro. Así le dijo, no. La elogió, la amó, le dio perdón. Está la iglesia, estamos nosotros amando como Jesús amó. Es una buena pregunta para estos días que estamos hablando de amor y amistad. ¿De verdad estamos amando como Jesús amó? Y no solo eso, porque esas son cosas que quizás están fuera de nosotros. Pero ¿qué tal alguien que habló de mí y me afectó personalmente y me levantó una calumnia y tiró mi testimonio por el suelo e hizo que todo el mundo hablara mal de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Ir a restregarle mi integridad en su cara para que coma el suelo? Jesús dice en el Sermón del Monte, si tú te acuerdas en el camino de llevar tu ofrenda que tu hermano tiene algo en contra de ti, escuchen las palabras que usa Jesús, que tu hermano tiene algo en contra de ti. Yo me acuerdo, yo voy a traer la ofrenda y digo, oh, Oscar la tiene conmigo. ¿Dónde está Oscar? Afuera, que no lo vea. Jesús dice, no, tienes que esperar que Oscar venga y te pida perdón. ¿Eso dijo Jesús? No. Ve tú donde Oscar. Oscar, yo no sé si te ofendí, perdóname. Yo quiero que arreglemos esta situación. Eso es lo que nos invita la Biblia. A nosotros, yo le escuchaba en estos días un curso que se llama ¿Qué hacer y qué no hacer en tu matrimonio? Y el autor decía que nosotros no estamos llamados para mantener la paz, sino para hacer la paz. No estamos para mantener las cosas tranquilas, no estamos para tranquilizar las cosas. Es muy fácil mantenerse sin hacer nada, simplemente para que no se haga ruido. Pero lo difícil es provocar el silencio cuando hay ruido. Entonces, la iglesia está llamada no para mantener un ambiente aparentemente apacible, no, la iglesia está llamada a crear un ambiente de amor, un ambiente de paz, un ambiente de seguridad, un ambiente de confianza para los que pertenecen a la iglesia.
Usted y yo estamos llamados para amar como Jesús amó a sus 12 discípulos. Y no solamente con el hermano de la iglesia, sino también con el que no está en la iglesia. Gracias. Y la parte más difícil de aplicar este mandamiento, y yo creo que yo no debería meterme en esto, es en el matrimonio. Todos a los hombres nos encanta restregarle a las mujeres en la cara que Pablo dijo: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿A cuánto les gusta ese versículo? Leyeron más abajo: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Jesús con la iglesia? Se murió por ella. Dio todo por ella. ¿Amamos nosotros a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿O simplemente estamos exigiendo respeto sin dar amor? Dijo San Agustín de Hipona una frase que a mí me encanta. Luego Gandhi la tomó y la transformó. Pero San Agustín dijo que no ame al vicio por amar al hombre, ni que odie al hombre por odiar al vicio. Luego Gandhi la simplificó y dijo: ama al pecador, pero aborrece al pecado. Yo no tengo que amar lo malo que hace alguien, tengo que amar a la persona. Pero tampoco voy a llegar a odiar a la persona por sus defectos. ¿Entendieron eso? La iglesia está, vuelvo y digo, llamada a ejercer amor, no importando cuál sea la conducta del individuo. O no, el hermano fulano es cabeza caliente, vamos a tratarlo al margen. No, hay que amarlo. Sí hay que enseñarle qué es lo que hay que hacer, pero con amor. Mi esposa no me hace caso. Mi marido todos los días deja los zapatos en la puerta. Todos los días deja los zapatos en el medio de la puerta. Yo estoy cansada de eso. Eso no pasa en mi casa. Ya mi esposa salió. ¿Voy a dejar de amarlo por sus defectos? No. Es difícil. Es duro. Es difícil. Pero tenemos que aprender a amar al individuo, no las cosas que hace el individuo. Y eso va a hacer que la manera de expresar amor sea más genuina, sea más fluida y sea más fuerte. A mí me gusta decirle una frase a mi esposa. Yo siempre le digo: yo no te amo por lo que haces, sino por quien tú eres. Me gusta decirle esa frase. Trato de creerlo siempre que lo digo y hacerlo más fuerte cada día para no tener problemas. Pero esa es la esencia del amor. Amar a la persona por quien es, no por lo que hace, no por lo que tiene, no por lo que deja de hacer, no por sus errores, no por sus virtudes. Es porque es un individuo que tiene la gracia y tiene el favor de Dios sobre él y es la imagen de Dios. Y yo respeto y honro la imagen de Dios y amo a ese individuo por lo que es, por quién es, por su ser. De ahí allá que deja los zapatos a la entrada de la puerta, eso es una magia. Eso no tiene nada que ver con la imagen de Dios. De ahí allá con que no le guste colgar las corbatas en orden de colores correctos. De ahí allá, eso es una cosa, una mala costumbre. Que se quite la chaqueta y la tire en la primera silla que encuentre, eso no daña la imagen de Dios en esa persona. Eso es una mala costumbre, es desordenado. Yo no estoy hablando de mí, estoy poniendo ejemplos simplemente. Jesús nos enseña a amar incondicionalmente. Y vamos a ser serios. ¿Ha habido algún momento en la vida de todo el mundo en que alguien nos ha lastimado mucho, mucho, mucho? Al grado de que lo sacamos de nuestra vida. Y no lo sacamos de manera: quito esto de aquí para que no me moleste, porque está en el día. No. Lo hacemos con resentimiento, con dolor, con odio. Y si vemos ese individuo otra vez, es como que nos aparece el diablo. Yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo, a
A mí no me gusta pelear en mi trabajo, no me gusta tener enemigos, trato de que nadie me caiga mal. Porque es que si alguien me cae mal, quizás él no lo sabe, y yo lo veo y yo me estoy amargando la existencia, y él es muy tranquilo, y ni cuenta, ni se entera de que yo estoy sufriendo. Y quien va a terminar sufriendo en la crisis soy yo, y él va a estar tranquilo. Perdonar es hasta un remedio para el alma. Amar a todo el mundo, no importa lo que pase, nos hace más felices, nos hace más alegres, nos hace mejores personas a nosotros mismos, nos hace crecer como individuos cristianos, como entes sociales, como personas en sentido general. ¿Por qué andar arrastrando rencor, resentimiento y odio? Mire a Jesús, que en la cruz ofreció perdón contra quienes nos estaban crucificando. Fíjense en esa actitud de Jesús. Cuando a mí alguien me pregunta que si hay algo que alguien me pueda hacer que yo no pueda perdonar, yo le digo, es que no me imagino ese escenario, porque yo todos los días le hago muchas cosas malas a Dios y Dios como quiera me perdona. Dios me sigue amando. ¿Y quién somos nosotros para no amar a alguien que nos haga daño? Yo estoy hablando sinceramente de mi corazón. Esto es algo que yo ejercito mucho en mi vida. Tratar de crear este amor que la Biblia describe. Un amor genuino, un amor auténtico contra las demás personas. Usted no es un billete de $1000. Hay que ser realista. Usted no le va a caer a todo el mundo. Ni se vaya bien con todo el mundo, porque hay personas que tienen caracteres encontrados. Yo soy una persona muy colérico-sanguínea, y si encuentro una persona así mismo, es seguro que terminemos como 2 lápices amarrados con una bandita. ¿Han hecho eso? Agarrar 2 lápices y amarrarlos con una bandita, cuando usted lo suelta, pero eso no significa que yo no pueda ejercitar amor y misericordia hacia esa persona. Porque el hecho de que nuestras maneras de conducirnos hagan fricción, no significa que yo voy a llegar a crear un recelo y un odio de esa persona. Es mi manera de... Yo soy muy explosivo, a la gente no me gusta. Y soy muy torpe a la hora de decir las cosas, las digo muy rápido, soy muy pedro a veces. Pero yo le digo a la gente también, perdónenme cuando sé que me quedaron fuera de lugar. Tenemos que aprender a ser humildes también. Jesús fue muy humilde. Jesús no era arrogante. Jesús no iba por ahí diciendo yo soy el Hijo de Dios. A mí hay que caerme atrás. No, Jesús salía a buscar a la gente. Jesús demostraba en cualquier oportunidad que tenía, demostraba amor hacia el ser humano. Y nosotros en cualquier oportunidad que tenemos regularmente queremos sentirnos mejor que el otro. Porque así es el ser humano. No le gusta sentirse al menos, no le gusta que lo pisoteen. Pero si usted no ama, Dios no está en su corazón. Es muy bonito regalar chocolates, regalar flores, regalar globos, poner en Facebook. Ayer yo estaba ya hastiado. Yo quería borrar mi WhatsApp y mi Facebook ayer. Todos los estados rojos, que es una guerra que se armó aquí. Eso es una vez al año que la gente hace eso. Y el meme que más me gustó fue el de los 2 gatos. El 14 juntitos y el 15 adueñándose. De vuelta a la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida. Es como el Día de las Madres, todo el mundo tazas. Las madres deben tener un arsenal de tazas guardados, porque solo tazas les regalan. El Día del Padre, calcetines y pañuelos, calcetines y pañuelos, calcetines y pañuelos. A mí me gustan los calcetines y yo los guardo. Pero ¿y al día siguiente qué? Se acabó el Día de la Madre. Se acabó el Día de la Madre. El día del aniversario, vamos a comer, vamos a cenar, te compro ropa, te llevo aquí, te llevo allá, y al otro día, quítate de ahí, mujer. No es así que Jesús quiere que nos amemos. El sábado, oh, Dios te bendiga, feliz sábado, besito aquí, besito allá, y te dan unos besos ácidos que te derriten la cara, por el odio que llevan adentro. No es así que Jesús quiere que seamos cristianos. Es un amor genuino, 24/7, 365 días al año.
todos los días del año, todas las horas, todos los minutos, cada instante, cada momento, la iglesia debe estar ejerciendo el amor que Dios nos dio hacia otros. ¿Por qué? Porque esa es la seña particular del pueblo salvo de Dios. Con eso es que el mundo va a reconocer que somos los discípulos de Dios. Y algo que a mí últimamente no me está gustando, yo creo que voy a terminar casi, es que en el adventismo hemos desarrollado esta estrategia evangelística de amar. El amor se ha vuelto una estrategia evangelística. Y yo no estoy de acuerdo con eso. El amor no debe ser una estrategia evangelística, el amor debe ser la manera en que vive el cristiano. Y fueron hace 2 años las mujeres a la reunión de damas y me dicen, vamos a hacer el plan de las abejitas. Usted va a buscar una amiga y va a orar por ella, pero el final de eso es llevar a esa gente a la iglesia. ¿Usted de verdad empezó eso interesado por esa persona? ¿O simplemente por sumar un número de la lista del libro de la iglesia? Estamos ejerciendo el método de Cristo con la intención de que la imagen de Cristo se vea en nosotros, o con la intención de que el director de obra misionera deje de estar mandándome a hacer la obra misionera. Nos hemos sentado a reflexionar cuáles son las razones reales por las cuales estamos ejecutando ese amor que tanto se nos menciona desde el púlpito. Es porque Dios está en nosotros sencillamente porque el predicador me tiene cansado por decirlo todas las semanas. El director de obra misionera solo se levanta a decir de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. ¿Y por qué vamos de 2 en 2? Porque lo dijo. ¿Y por qué yo lo invito a comer? Porque lo dijeron. ¿Y porque lo dijeron? ¿Y porque lo dijeron? ¿Y de verdad usted está desarrollando una amistad con esa persona? Las amistades no se forzan, las amistades son fluidas. Usted va en un día en su línea de trabajo ahí, está cortando un pavo en el tibón y alguien le habla y no, sí, ya hablan de ser amigos. Y es muy probable que ese que usted le habló casualmente llegue a la iglesia antes de la persona con la que usted está trabajando. Porque con ese usted tuvo un clic genuino, una amistad que surgió. Esa persona ve en usted un amor genuino, no fingido. Porque usted no está intentando llevarlo a Dios. Aunque usted no lo sepa, está llevando a la iglesia hacia Él cuando le está demostrando una vida afable, cuando le demuestra aprecio, cuando le demuestra interés. Más que traer la gente a la iglesia, es llevar la iglesia a la gente con el amor que nosotros expresamos. Y luego la gente va a querer estar aquí los sábados. Más que yo levantarme en la mañana y decir, aquí todo el mundo va a hacer la matutina, porque esta es la guardia. No. Levántese, siéntese, agarre su matutina y lea. Les he dado todos los días. Y ya usted va a ver un día que se van a levantar y van a querer leer con usted, te van a preguntar, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? Hace 2 domingos mi niña me preguntó, ¿por qué tú no lees tanto como antes? Ella se fijaba que yo tenía el hábito de leer siempre. Siempre tenía un libro en la mano o tenía mi Kindle en la mano. Estoy más cansado últimamente por el trabajo. Pero aunque usted no lo crea, la gente está viendo lo que usted está haciendo. Y la gente aprende, por ejemplo. Todo el mundo tiene malas costumbres y yo a veces me sorprendo cuando veo a uno de mis niños haciendo algo que yo hago que yo no quiero que ellos aprendan. Como yo no les dije que lo hicieran. Me vieron hacer. ¿Y qué yo hago después? Ayer yo hice una expresión, mi niña la repitió y yo dije, yo no vuelvo a decir eso. No era una expresión mala, pero si lo decía delante de otras personas, se podría, es una expresión normal en mi país, pero aquí es chocante, yo no la vuelvo a decir, porque ella la va a salir a decir en otro lado, yo no quiero que pase eso. La gente aprende viendo. El amor no se forza, el amor nace, florece, sencillamente porque sí. Eso no se puede forzar, pero sí se puede demostrar que Dios está en nosotros, amados. Hoy, si se va a llevar algo para su casa, si algo va a recordar es lo siguiente. No importa lo que haya pasado antes.
lo que alguien te haya hecho, si alguien te ha maltratado, te ha criticado, te ha ofendido, si alguien no ha sido amoroso contigo, si alguien ha lastimado tu corazón. Miren a Jesús en la cruz y recuerden cómo Él, después de anunciar la traición de Judas y antes de anunciar la traición de Pedro, nos dijo que amáramos en la misma medida que Él amó a nosotros. Y la pregunta es, ¿y qué podrá destruir este amor? Nada. Porque ya no depende de las cosas exteriores, sino que es un amor genuino que depende enteramente de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces eso significa que el que ama sí tiene a Dios en su corazón. Amén. Amén. Hoy el llamado de Dios es a olvidar y a comenzar a amar. A todos nos ha pasado algo. No lo neguemos. Todos hemos tenido un conflicto. Todos tenemos alguna herida que hay que sanar. Comencemos a orar y a pedirle a Dios que nos sane a través de su Espíritu Santo. Y no solo eso, que nos ayude a cerrar esa herida por completo y a resolver nuestras relaciones con cualquier persona que esté involucrada. Yo hablaba con un amigo pastor y él me contaba de una situación en su iglesia sobre 3 mujeres. Y él me dijo que hicieron una reunión a la cual solo fueron 2. Y de las 2, solo una tuvo una actitud conmigo. Y yo le he contado la situación. Y yo le dije, esas 2, tienes que orar por ellas, porque no han superado el problema. Pero aquella que ya lo superó, pero la siguen atacando, ella necesita más del cuidado pastoral. Porque los hermanos la siguen criticando por algo que pasó hace 10 años. Porque ella lo superó, pero ya no le dan participación en la iglesia, no la dejan hacer nada. Eso la sigue lastimando. Ella necesita un pastor que la ame y le muestre el amor de Cristo que no estaba viendo en el rostro de los hermanos de la iglesia. Se nos hace difícil cerrar capítulos a nosotros, pero con la ayuda de Dios es posible. Con la ayuda de Dios es posible cerrar capítulos, superar heridas, superar situaciones y que la iglesia eche adelante. Y cuando esta iglesia esté llena del amor de Dios, uno con nosotros demostrándonos con otros, un amor genuino, no un amor como estrategia evangelística. Cuando la familia aquí se ame, cuando los hijos aman a los padres, a los primos, a los amigos, cuando esta gente rebosante de amor, entonces esto va a crecer. Se va a aumentar y van a tener que buscar un templo nuevo y van a tener que tener más ancianos y van a tener que duplicar el liderazgo de los departamentos, porque esta iglesia va a estar dando amor y a la gente le gusta. La gente en el mundo, eso es lo que está buscando, amor. Eso es lo que el mundo no les da. El mundo le da dinero, el mundo le da placer, el mundo le da diversión, pero el mundo no da amor. Y si la iglesia no está amando, la iglesia no está haciendo nada, porque no está supliendo la mayor necesidad de esto. Amen, sin importar lo que pase. Amen como Cristo nos ama. Amén. Amén.